Pues, bienvenidos a este episodio especial de Datos Sueltos, nuestro podcast que se enfoca en cómo los datos afectan nuestras libertades, nuestros derechos individuales y nuestra vida cotidiana. En esta oportunidad vamos a hacer un programa especial sobre la situación política y no sé si llamarla electoral que sucede actualmente en Venezuela. El pasado 28 de julio se efectuaron unas elecciones en Venezuela, en donde se enfrentaban dos candidatos principales, el ocupante de la presidencia, Nicolás Maduro, contra Edmundo González Urrutia. Los resultados, a boca de urna y después con actas, daban una apabullante victoria a favor de este segundo, de Edmundo González Urrutia, pero a las horas el organismo electoral presentó unos resultados totalmente distintos que le daban la victoria al presidente o al ejecutante Nicolás Maduro. Esto desató toda una serie de inconvenientes y protestas dentro de Venezuela, en donde el gobierno o el organismo electoral no puso ninguna evidencia de los resultados, no puso público, como lo pide la ley y como era costumbre, ninguno de los resultados mesa por mesa y centro por centro de votación, en donde avalaran los resultados que de forma, de forma agregada habían mostrado. Nosotros aquí mismo en Datos Sueltos, los días siguientes, hicimos un análisis que pueden ver en los links que les colocaremos aquí abajo, un análisis técnico de la información que se mostraba en las actas. El proceso de votación, si bien el sistema de votación en Venezuela ha tenido una serie de dudas y serie de cuestionamientos a lo largo de los años desde que se implementó la votación automatizada y desde aquí de Datos Sueltos, nuestra posición respecto del uso automatizado de votación es que no se debe usar. Igual comentábamos en otro episodio en donde decíamos que las elecciones tienen que ser un mecanismo tan simple como el dinero, que la persona menos instruida puede entenderlo. Entonces, usar este tipo de máquinas genera una serie de complicaciones que el proceso electoral y de opacidades que el proceso electoral no debería tener. Entonces nosotros hicimos un análisis de lo que venía a suceder, de lo que había resultado y el sistema electoral, una de las cosas que tiene es que tiene una emisión descentralizada de todo del proceso de votación. Y a pesar de que no se hace auditoría de los votos emitidos, tiene un proceso de actas descentralizado que después se centraliza y en ese proceso de centralización es donde puede haber una manipulación de datos utilizando algoritmos para alterar los resultados. ¿Qué se hizo en esta oportunidad o qué hizo el movimiento opositor cuyo candidato era Edmundo González Urrutia? Hicieron una recopilación física de todas las actas en cada uno de los centros. Entiendo que en la última actualización se llegó a un nivel de 85% de los centros y cotejando las actas emitidas por las máquinas de votación, el nivel de apoyo que se le dio al candidato opositor era más del 70% de los votos. Ahora bien, luego el no reconocimiento de esta victoria y de la publicación de unos resultados totalmente diferentes a lo que se había recopilado en las actas, el régimen venezolano empezó una seria represión contra todas aquellas personas que hubieran protestado o que se vieran identificados con el partido político, el movimiento político que apoyaba a Edmundo González Urrutia y identificado principalmente el movimiento político de María Corina Machado llamado 20 Venezuela. Hay varios miembros de 20 Venezuela que se encuentran asilados en la Embajada de Argentina con ciertos peligros en donde el gobierno ha amagado de allanar esta residencia consular. Las relaciones con el gobierno de Argentina fueron rotas, el gobierno de Brasil se ha encargado de las instalaciones de esta sede consular.
Y hay otros miembros de sí, diferentes niveles del partido o del movimiento político de María Corina Machado que se encuentran detenidos. La propia María Corina Machado se encuentra en la clandestinidad, desde donde ha lanzado una cantidad de mensajes, y el electo o el presidente electo, Edmundo González Urrutia, tuvo que salir asilado a España con un asilo político otorgado por el gobierno del Reino de España. Desde el gobierno del Reino de España, el Mundo González ha venido realizando una cantidad de declaraciones indicando que el día 10 de enero, es decir, dentro de 3 días, va a tomar posesión o regresar a Venezuela a tomar posesión de acuerdo a lo indicado por la Constitución vigente. Para desgranar un poco toda esta situación y digamos de cara a esto, a esta fecha clave, 10 de enero, tenemos como invitado al profesor Eric del Búfalo. Vamos a darle acceso a Eric. Eric, buenas tardes, bienvenido. Eric es profesor de filosofía eh, y interesado en los temas políticos. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a Datos Suelto, Eric. A ti, y mil gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan. Placer. Ok, vamos primero. Yo hice un recuento un poco rápido de lo que fue la situación, como decía en mi introducción. El 28 hubo unas elecciones. eh, Habemos una cantidad de personas que dudamos de tanto del sistema electoral como de la propia dinámica electoral, que entendemos que el régimen que está entronado en Venezuela es un régimen de características criminales, un régimen ideológicamente comunista que no cree en la alternancia en el poder. Pero bueno, hubo un proceso electoral. Yo desde donde me encuentro participé, hice la votación y dio unos resultados que a vistas era favorable a la oposición. Sucede todo lo que sucede y entonces ahora se presenta la, la situación de que, por un lado, Nicolás Maduro indica que él va a tomar posesión y por el otro lado, Edmundo González. ¿Qué opinión te merece este punto? Bueno, se puede tomar este análisis por varias partes, ¿no? O sea, ya tú has hecho un recuento histórico bastante, creo yo, completo y verídico. No creo que valga la pena volver a la historia, que más o menos todo el mundo conoce. Eh, yo, por cierto, te doy la premisa. Yo había prometido no hablar de esto hasta el 11 de enero. No hablar de política, justamente porque estamos un poco como la física cuántica, como el gato de Schrödinger. O sea, uno puede decir todo, pero el 10 de enero, o sea, el viernes, vamos a saber quién se juramenta, ¿no? Lo Exacto. que es curioso, entonces se despejará toda duda. Lo que uno diga un poco, fíjate, desde el punto de vista realista, quiero hablarles a ti y a tus escuchas, ¿no? Eh, Visto lo que está en el tablero, lo que está sobre la mesa, no hay ninguna probabilidad de que Edmundo González pueda juramentar. Cero. Tomando las variables presentes. La única posibilidad que eso ocurra es que hay una variable que esté no presente, que esté ausente, que esté patente, oculta, escondida, ¿no? Una carta bajo la manga que evidentemente será de fuerza. Esa variable yo no la sé si existe o no. Lo que sí sé es que tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia han subido mucho la apuesta. Es decir, ellos no han dicho que quieren, que desean volver a rescatar la democracia. Ellos han dicho que el diez se va a instalar eh, el nuevo gobierno, ¿no? Es decir, como dando a entender que tienen una carta bajo la manga. El problema que yo veo es que la oposición tiene mucho costo político a perder y el régimen no tiene ninguno. Eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si Maduro, seguramente el 10 no pasa nada, si sigue todo igual, desde el punto de vista del régimen, pero desde el punto de vista de la oposición va a ser una catástrofe, porque se subió mucho la expectativa y la apuesta de que eso iba a ocurrir, ¿me explico? Entonces, yo estoy un poco perplejo en el sentido de que no, o hay un plan oculto, o realmente no entiendo cuál es la jugada, ¿no? Eso es lo que lo quiero decir. Lo que quiero decir a tu público, que yo sé que está mucho fuera del país, es que, insisto, eh, manejando las variables que uno puede observar, que están sobre la mesa, no hay ninguna posibilidad, la posibilidad tiende a cero, de que el mundo González pueda juramentarse.
juramentarse en la Asamblea Nacional, en Caracas, en la Asamblea Nacional. Ahora, podrá juramentarse fuera del país, tal vez, pero digo, juramentarse como se debe, no lo veo posible. Sí, yo tengo la misma opinión que tú, o sea, o hay una variable que no estamos tomando en cuenta. Yo Y que cada vez que yo escucho desconozco. Sí. tanto a Mm, María Corina como a Edmundo González insistiendo que el día 10 él va a tomar juramento, siento que hay ciertos errores, aunque podrán decir que es muy fácil criticar desde el teclado, desde fuera, ujú, siempre siento que hay ciertos errores de forma en cuanto a, por ejemplo, en estos días salió un mensaje del propio Edmundo González llamando a las Fuerzas Armadas a hacer respetar la Constitución del 99. Yo mm, soy de la opinión, sin ser abogado, pero llegué a la misma conclusión de muchos abogados y de muchos opinadores, que la salida institucional a todo esto es buscar el restablecimiento de la Constitución de 1961, porque la Constitución del 99 fue la real usurpación, o sea, fue una constitución que derogó una constitución por medios no establecidos en ella. Si vamos a ideas del derecho constitucional, debería buscarse el restablecimiento de esta constitución y intentar derrumbar el aparataje institucional del chavismo. Esa es una parte que me parece un error, un error. Y la otra, he escuchado varias entrevistas en donde, y entiendo que quizás es un poquito uso del lenguaje diplomático. El señor González Urrutia es un diplomático de carrera. Los diplomáticos procuran no ser directos en sus expresiones, sino ser un poquito políticos, digamos, usando el término, en donde él en algún punto decía, bueno, él creía que se iba a juramentar. Esos son de los errores que yo veo fuera de esta variable que no estamos tomando en cuenta. Y la pregunta, sin jugar a ser futurólogo, como dices tú, o sea, la pérdida, o sea, si llegara a juramentarse Maduro, quien más pierde va a ser la oposición, supuesto, porque el claro. último resquicio de esperanza que tiene mucha gente está puesta en esta base que le han puesto bien alta. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, fíjate, supongamos que haya un plan B. Si hay un plan B de reconstitución, digamos, por la fuerza, el plan B es por la fuerza, sí, ¿no? Militar. Entonces, realmente el problema constitucional importa poco, porque importa mucho, digo, pero no es un problema en el sentido de que todas las instituciones están en juego y todas las instituciones finalmente tendrán que refundarse, ¿no? No es un problema nada más la Exacto. constitución, son los poderes fácticos, son los poderes reales. Ujú. Si la fiscalía es parcializada, el TCJ es parcializado, o sea, las instituciones orgánicas, ¿no? Del Estado, pero están todas tomadas, o sea, no es nada más un problema presidencial. Yo fui muy crítico siempre de la apuesta electoral, que me he leído, o sea, yo de hecho me separé un poco de mucha gente porque yo no, yo estuve siempre en desacuerdo con la vía electoral, ¿no? En el sentido de que no hay, una elección supone un acuerdo previo, es decir, que uno va a respetar la elección y que hay instituciones que van a hacer respetar la elección. Si no hay eso, la Exacto, elección se vota, pero no se elige, ¿no? Como exacto. efectivamente es lo que ocurre. Entonces, mire, a mí me dice un poco pesimista, pero yo no veo nada nuevo, en el sentido de que todo esto era previsible, ¿ok? Al menos te repito, haya una sucesión esperado de orden de fuerza que yo no manejo ni sé ni desconozco. Por otro lado, de darse el caso de que pase lo que a todas luces va a pasar, que Maduro se juramenta, la oposición puso la apuesta tan alta en el 10 que va a ser muy difícil luego recuperar, reconstituirse, porque va a quedar absolutamente desprestigiada. Y el peligro mayor que yo veo es que se forme un nuevo gobierno en el exilio. Para mí sería una catástrofe. ¿Por qué? Sería una catástrofe porque suspendería todo esfuerzo de recomposición interna, o sea, en un gobierno en el exilio que no tendría ningún poder real. Entonces, estaríamos como en una situación de ni chicha ni limonada. Si no teníamos aquí ni oposición, pues, la posibilidad de constituir una oposición, y tendríamos una especie de gobierno en el exilio que ya vivimos los venezolanos con Guaidó, que es completamente, no solamente inútil en el sentido de que pueda ejercer algún efecto real dentro del país, sino que es contraproductivo, porque suspende toda reorganización interna dentro del país. Eso es realmente o sea, mi miedo ahorita, ¿no? Realmente es que se reconstituya un gobierno en el exilio. Sí, eso estuve leyendo
rumores que se circulaban por redes sociales, que una de las opciones era juramentar a Edmundo González con el supuesto Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en la OEA. A mí, a todas luces, también me parece un error gravísimo. Ya la oposición intentó hacer la jugada del gobierno del exilio, como bien tú dices, en el caso Guaidó, que fue desastrosa, amén de los casos de mal manejo y de corrupción que hubo alrededor, en donde la idea de que, bueno, nosotros íbamos a manejar bien los recursos y al final terminó siendo igual o peor que el chavismo, porque hasta se perdieron recursos y pusieron en juego empresas activos de la nación, más allá de que uno pueda estar en contra de que la nación sea dueña de empresas, o que el Estado sea dueña de empresas, eh, se puso en riesgo esos activos que eran de la nación, pues, a costa de mantener unos exilios dorados que todavía no me los explico. Que ahí va mi otra reflexión y quizás quisiera tu comentario. Ayer salieron unas imágenes en donde el presidente saliente de la administración actualmente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe a Edmundo González y varios también senadores y representantes reciben a Edmundo González y dentro de estas personas que lo acompañan son personas del gobierno interino, de este gobierno en el exilio. Sí, Entonces, y todo el aparato es del gobierno del exilio. O sea, todo el aparato que está detrás de contactos, de lobby, de cabildeo, son del gobierno en el exilio de Guaidó. Son las mismas exactamente, personas. Fíjate que el argumento a mí es muy malo. La defensa que se hace contra eso es que ahorita estamos de colina y que ella es la garantía, ¿no? Pero digamos, como decía Aristóteles, una golondrina no hace verano. O sea, una persona puede ser perfectamente intachable moralmente, pero si la dinámica política, los juegos de poder son fácticos, son reales y operan siempre de la misma manera, pues. Es exacto. decir, tienes todas las variables igual, que tú pongas a la Virgen María, la situación va a ser esa. Sí, porque hay una lógica interna del poder y las relaciones internacionales que no se cambia porque la persona cambia. Entonces, bueno, si me preguntas qué creo lo que yo va a pasar, lo que yo creo que va a pasar es que Maduro se va a juramentar en la Asamblea Nacional, y lamentablemente creo que van a tratar de reconstituir un nuevo gobierno en el exilio que va a tener esta paradoja, ¿no? Va a tener un presidente que va a tener legitimidad de origen, a diferencia de Guaidó, o sea que un Exacto. punto de vista podría hacerse más legítimo, pero como Guaidó desgastó tanto, o sea, como el gobierno interino desgastó tanto, puso en aprieto a muchos países, dilapidó mucho dinero, desprestigió esa figura, por lo menos para Venezuela, va a ser más débil incluso que el de Guaidó. Sí, yo creo que esa fue una oportunidad que se desperdició de una manera terrible. Adicionalmente, las taras ideológicas del estamento político venezolano todavía no los dejan visualizar los reales aliados que pueden tener, porque, por ejemplo, en el momento del gobierno interino, la administración Trump en algún punto fue bastante aliada de este gobierno interino y las muestras yo diría casi hasta desprecio por parte de los representantes del gobierno interino respecto a la administración Trump, hasta el punto de que habían de estos lobistas que tú dices que estuvieron presionando y apoyando la candidatura de Joe Biden a sabiendas de que la administración Trump en algún momento había apoyado de alguna u otra manera a este gobierno interino. Correcto. Que eso es algo que también me pareció bien paradójico. No quisiera achacárselo a lo que yo llamo las taras ideológicas de nuestra dirigencia política, pero el hecho de que se hayan reunido con el presidente saliente Biden y ni siquiera un acercamiento con el presidente Trump, ya, ya Bueno, ratificado, ahí te dice mucho. pero a lo mejor fue Trump el que no quiso. O O quizás fue sea, Trump el que no es quiso. más probable, es más probable porque me imagino que ellos sí hubieran intentado. Pero creo que Trump lo quiso, entre otras cosas, porque él quedó mal con Guaidó. Él, o sea, eso fue un costo Sí. político. Ujú. Estados Unidos se desprestigió porque apostó mucho en la posición venezolana y la posición venezolana no dio la talla. Entonces, Exactamente. si tú me dices a mí, yo no soy pitonizo, pero si tú me preguntas a mí, yo sospecho que en la administración Trump hay mucho desprecio por la misma gente que ahorita acompañó al presidente electo en su gira por Washington. Sí, eso es Eh, algo que se Estoy comenta en seguro de los eso. corrillos de... Entonces, lo más probable,
usando la navaja de Ockham, es que haya sido la nueva administración, no esta moribunda ya, sino la nueva administración, que es la de Trump, la que se negó a recibir a Edmundo González. Finalmente, quería comentarte, porque acaba de salir esta mañana, el propio Edmundo González Ujú, publicó que fue secuestrado su yerno. ujú, Y yo comentaba con alguien temprano que estos regímenes del signo ideológico que tiene el régimen venezolano, en el siglo XXI, ellos no hacían, yo creo que no se han atrevido a más, precisamente porque vivimos en un mundo hipermediatizado, en donde cualquier persona tiene una cámara, cualquier persona tiene un micrófono, y eso es lo que los ha detenido más allá de sus propios escrúpulos. Porque yo creo que si no viviéramos este siglo hipermediatizado, tuviéramos las mismas ejecuciones masivas como en la Unión Soviética o fusilamientos al estilo de claro, Cuba. estamos en las sociedades más modernas donde puedes ejercer controles y presiones mucho más, de un modo más sofisticado, pero sin duda, si estuviéramos en otras décadas atrás, la matanza hubiera sido indescriptible, pues el nivel de tortura, que ya lo es grande, de hecho. O sea, tampoco hay que minimizarlo. Sí, no, 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 Pero, no, no, no busco minimizarlo porque entiendo, incluso las últimas protestas fueron bien reprimidas. O sea, está el caso de la muchacha que la metieron presa a ella porque el papá había protestado, una muchacha menor de edad. Sé pero de fíjate, casos que metieron sistema, en este Tocorón. sistema, exacto, este sistema que inventaron, bueno, entre los soviéticos y los nazis, ¿verdad? De secuestro de familiares, amigos, de personas, intercambio de rehenes, ¿no? Como si fuera un enemigo interno, o Exacto, como si fuera una relación entre bandas delictivas, ¿no? Entonces, esa es la lógica con que aquí no hay Estado de Derecho, aquí hay una lógica simplemente de poder. Y entonces, uno tiene que estar, yo te estoy hablando desde Caracas, por eso a veces también soy cuidadoso. claro, Este, no hay ningún Estado de Derecho, no hay ningún Estado constitucional. Por eso que el problema constitucional a mí me da un poco de risa, porque el mismo chavismo destrozó la Constitución del 99. O sea, la profanó, la dejó sin efecto, porque ellos mismos desinstitucionalizaron el país. Y en Venezuela no hay absolutamente ningún rastro absoluto de Estado de Derecho. Entonces, cualquier cosa es posible. claro. El penetramiento, la amenaza, la detención ilegal, la desaparición, eh, nada de eso asombra. No hay que asombrarse de algo que no requiere por qué asombrarse, sino estar consciente de que eso es así, pues, ¿no? Y parte de lo que yo critico un poco de esta oposición es que vive como si eso no fuera así, aunque ellos lo saben, y entonces sacrifican a mucha gente que a lo mejor por ingenua cae, ¿no? Entonces, qué sé yo, puede haber muchos muchachos que inocentemente salgan a manifestar como si estuvieran manifestando en Londres o en Miami o en cualquier otro lado y no, porque se les pinta un escenario que no es el real. El escenario real es que en Venezuela no hay Estado de Derecho y que uno es vulnerable, absolutamente vulnerable, que le pueda pasar cualquier cosa. Uno está a merced, a capricho de los que están en el poder. Y eso me recuerda mucho una anécdota que decían de que siempre se refieren a Gandhi como un ejemplo de lucha no violenta contra un régimen o contra un gobierno y por busca de la independencia. Y no me acuerdo quién era que respondía que, bueno, la diferencia fue que Gandhi luchó contra los ingleses y no contra Stalin, porque Stalin le hubiese pasado un tanque por encima. Y yo creo que es lo mismo, exactamente el caso en Venezuela. Entonces, Bueno, bueno, Eric, ajá, adelante, para adelante. concluir y dejar, yo creo que cualquiera que diga algo ahorita está vendiendo humo, así lo digo. O sea, hay que Muy bien. esperar hasta el día. Si realmente María Corina y el Mundo González tienen un plan bajo la manga, no lo van a decir, nadie lo va a decir, no se debe decir, no No se debe debería, decir, claro. aparecerá. Y si no fue así, entonces hicieron una apuesta muy alta, que en el fondo, bueno, veremos cómo termina, pues, pero no va a ser nada positivo para el país. Ok. Bueno, Eric, muchísimas gracias por habernos Bueno, dado estos minutos. qué bueno saludarte, gracias a ti por la invitación. Y bueno, nuestra audiencia, este episodio espacial estará próximamente en redes sociales, cercano al día 10 para también proteger a nuestro invitado y las informaciones que damos aquí. Eh, no pretendemos ser un podcast de política, pero era un tema que creíamos relevante dentro del contexto de lo que estamos haciendo. Algo que quería comentarte antes de cerrar.
me ha sorprendido en redes sociales, y esto ya tiene que ver un poco más con lo que hacemos aquí en Datos Sueltos, la cantidad de cuentas falsas y cuentas programadas con videos de gente que sí que es maduro, que se va a juramentar promocionadas, promociones pagadas en redes como Twitter. Es una cosa increíble el manejo mediático que están intentando hacer para mover esta matriz mediática a través de este nuevo mecanismo que son las redes sociales. Y la última, la sentencia absurda esta que le acaban de imponer a TikTok de obligarlos a tener una representación física en Venezuela. Bueno, sí, digamos, estamos en una guerra híbrida, ¿no? Por eso, lo Mm, comentábamos rápidamente. Ahorita hay nuevos mecanismos de control social, de propaganda, mucho más sofisticados, y las redes sociales, por supuesto, están de lleno. O sea, tienes una pieza clave para eso, no solamente para Maduro, sí, para eh, cualquier. Mm, para cualquiera. exactamente. Entonces, eso no tampoco sorprende, pero sí, a mí me sorprende más, un dato curioso, yo que estoy en Caracas, es el tipo, no solamente la militarización que han hecho, sino los tipos de funcionarios militares que han puesto, que son todos de inteligencia, son todos comandos, no son el típico guardia o el típico soldado, son grupos de élite contra secuestro, contra terrorismo, el DGCIM, el SEBIN, etcétera. Y eso a gran escala nunca lo habíamos visto. Claro, Eso sí es un dato, eso es un dato, ya que este es un programa de datos que te dejo, que es muy curioso. Eh, pero claro, eso tampoco significa que realmente ellos estén esperando un golpe. Eso puede implicar también que quieren intimidar particularmente cualquier cosa, porque son las fuerzas que más intimidan a la población. ¿Sí? exactamente. Pero sí hay un nivel de intimidación eh, mayor al que ya grande que hemos visto en el pasado. En Claro, paralelo a esta propaganda de que todo está bien, de que todo el mundo está en la playa, etc. exactamente. Bueno, Eric, muchísimas gracias nuevamente y a nuestra audiencia, como siempre, en Datos Sueltos les pedimos su apoyo en nuestras redes sociales y en todas las plataformas de podcast, Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Pueden escuchar nuestros episodios y estamos próximos a lanzar nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias y hasta la próxima.